noches, hermanos. Pues le doy gracias a Dios de poder estar acá nuevamente. Es un privilegio muy grande y me da mucho gusto ver a cada uno de ustedes. Y les voy a invitar a que si por favor me pueden acompañar a hacer esta lectura bíblica rápidamente en Gálatas, en el libro de Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 10. Gálatas 1, del 6 al 10. Y si se pueden poner de pie, por favor, para hacer esta lectura. Dice la palabra de Dios: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si a nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te alabamos, Señor, te bendecimos. Y gracias, Padre, porque eres bueno, Señor. Porque tú eres un Padre perfecto, Señor. No somos hijos perfectos, pero tú sí eres un papá perfecto. Gracias por tu amor, Señor, por todo lo que nos das, Padre, porque nos bendices día con día, Señor. Y gracias por este tiempo, por esta palabra, Señor, en la cual te pido, Señor, que no sea yo, Señor, sino que seas tú hablando a través de mí, Señor, a nuestros corazones, Señor, Padre, porque sabemos que tú tienes bendición para nosotros, Señor, y queremos hacer tu voluntad, Señor, y queremos recibir tu bendición. Padre, ponemos este tiempo en tus manos, Señor, y gracias nuevamente, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. ¿Pueden tomar sus lugares, hermanos? Pues son solo unos 5 versículos lo que leímos ahorita, pero es una palabra muy fuerte. Empieza con, esta porción que leíamos empieza con unas palabras muy fuertes, ¿verdad? Es como, cuando lo leo aquí, suena como un regaño, ¿verdad? Así de que estoy maravillado, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y cuando estaba preparando esta palabra, siempre yo creo que cada persona que le ha tocado estar acá en el púlpito, siempre buscamos que sea la palabra de Dios y no guiarnos por sentimientos ni nada, ¿verdad? Es el Espíritu Santo, amén. Así lo creemos. Y yo decía: Señor, ¿por qué esta palabra? Y yo le buscaba y yo, no, mejor quiero hablar de algo bonito, las promesas de Dios o algo así, ¿verdad? Y el Señor me habla y me vuelve a hablar y me vuelve a poner versículos, y muy parecido a que leía. Y yo decía: no, Señor, o sea, Dios, yo no tengo esa manera de ser regañona, ¿verdad? O sea, uno que es tan buena onda, ¿verdad? Yo decía: no, Señor, no me pongas esto, por favor. Pero no se trata de venir aquí a decir lo que a mí se me antoje, ¿verdad? Dios guarde que eso suceda, no. Se trata de decir lo que Dios quiere decir. Y yo le decía: ¿cómo, Señor? ¿Por qué esto tan difícil? Y cuando estaba tratando de hacer esto, de repente las mamás me van a entender, ¿verdad? Estoy aquí leyendo con una Biblia de estudio acá y la otra Biblia acá y el teléfono acá, el internet y todo, buscando, ¿verdad? Diferentes fuentes. Y como toda mamá, así, con un ojo acá y el otro allá: Mateo, no hagas eso, Mateo, que no sé qué, Jepsi. Está chiquita, pero ya también hace sus travesuras, ¿verdad? Las mamás me entienden cómo es eso. Entonces me pone el Señor: ¿por qué regañamos nosotros a veces como papás?
¿Por qué nosotros regañamos a nuestros hijos? Y yo creo que los hijos van a decir, ay, es que les encanta fastidiarnos. Yo creo que especialmente a los adolescentes, ¿verdad? Así de que es que parece que papá y mamá todo el tiempo nomás están así viendo, a ver en qué se equivocan tantito para luego el regaño. Pero por el otro lado está, bueno, es que ahorita yo lo digo no porque tenga hijos adolescentes, pero porque ya pasé por eso, ¿verdad? Ya pasé por los regaños. Ahora estoy del otro lado. Ahora estoy en la otra versión, ¿verdad? ¿Por qué regaño a mis hijos? Y yo creo que el 99% de las veces es por su bien. Y de hecho las mamás lo repetimos mucho, ¿verdad? Es por tu bien. Ya hasta se saben esa frase como cancioncita los muchachos, ¿verdad? Es por tu bien. Porque los amamos, aunque no parezca, pero es porque los amamos. Y siempre cuando hay un regaño hacia nuestros hijos es porque queremos evitarles el peligro o el dolor o que algo malo les pase. Esa es la única razón por la que nosotros le vamos a llamar la atención a nuestros hijos. No porque nos guste, no porque seamos malos. Esa es la única razón. Es por amor. Aunque suene como que no, ¿verdad? Entonces, imagínense, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Si nosotros siendo malos queremos cosas buenas para nuestros hijos, ¿cuánto más Dios, verdad? Entonces el Señor me hizo ver este pasaje de esta manera, no como el regaño de Dios, sino como el te amo, ¿verdad? Así que de esta manera vamos a ver esta palabra en esta noche, amén. Como que es una llamada de atención del Señor porque Él nos ama. Y para entenderlo un poquito más, vamos a ver la historia, ¿verdad? El trasfondo de estos versículos que leíamos. Y esta carta de Gálatas es una carta, ¿verdad? Antes, para los que no saben, las cartas se escribían en papel con pluma y se mandaban por el correo regular. El correo que todavía ahí agoniza ya, ¿verdad? Pero todavía existe, ¿verdad? Esas cartas de papel que llegan en el correo. Qué bonito era. Yo tengo una tía que me enviaba, cada cumpleaños me enviaba una tarjeta y a veces le ponía dinero ahí y para mí era como que wow, no tanto por el dinero, pero saber que alguien se acordaba de mi cumpleaños era algo bien bonito. Bueno, ahora ya se utiliza más el correo electrónico, los mensajes de texto y todo eso, ¿verdad? Pero bueno, el libro de Gálatas es una carta. Y esta carta iba dirigida a un grupo de cristianos, a una comunidad cristiana del sur de Galicia. Lo que, si lo ubicamos en la actualidad en el mapa, hagan de cuenta por donde se ubica ahora el territorio de Francia. Ahí los francesitos, ¿verdad? Entonces resulta que el apóstol Pablo, cuando se convierte a Cristo, bueno, sabemos el historial que tenía Pablo, ¿verdad? No muy bonito. Él era perseguidor de los cristianos, ¿verdad? La palabra de Dios relata que él perseguía a los cristianos de una manera terrible, los mataba, los torturaban a veces y todo esto, ¿verdad? Pero cuando el Señor Jesús lo llama a él, él se convierte al cristianismo y pasa de perseguidor, ahora a perseguido, ¿verdad? Pero a predicar la palabra del Señor. Y Dios envía junto con él a Bernabé, otro siervo del Señor, ¿verdad? Y en el primer viaje misionero que hacen, recorren muchas partes y entre esos lugares que recorrieron este lugar llamado Galicia, ¿verdad? Entonces en esta ciudad del sur, ahí es donde viven, por eso les dicen los Gálatas, ¿verdad? Ahí es donde vive esta comunidad de cristianos y como les decía, ellos se convirtieron y pues imagínense, ¿verdad? Convertidos un grupo de personas fervientes, o sea, estaban en su primer amor. Pero, ¿qué pasa? Después de un tiempo, ellos buscan y empiezan a agarrar cosas que ya no son tanto de la doctrina que Pablo les había predicado, que Pablo y Bernabé les habían predicado, ya se estaban desviando de lo que se les había predicado. Y si me acompañan por favor a leer 2 de Timoteo 4:3. Segunda de Timoteo 4:3 dice la palabra de Dios: porque vendrá tiempo
cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Perdón, esa palabra está bien, parece trabalenguas, ¿verdad? Pero dice aquí, ¿verdad? Esta carta de Timoteo, el versículo que acabamos de leer, también lo escribió Pablo, ¿verdad? Pero no a los Gálatas, a las personas de Galicia, sino a Timoteo. Pero le advierte de esto, ¿verdad? Dice, va a haber tiempos en los que no van a sufrir la sana doctrina. Y fíjense, tanto la carta a Gálatas como a Timoteo fueron escritas por la misma persona. Pero la palabra de Dios es actual. Y nos está hablando ahora en este tiempo. Y saben que igual que en aquel tiempo, este pueblo estaba sufriendo esto y que fue necesario este regaño o esta llamada de atención. Hoy en nuestros días estamos padeciendo lo mismo, ¿verdad? Hoy es cuando estamos viviendo este tiempo de que habla la palabra de Dios. Dice, vendrán tiempos en que no sufrirán la sana doctrina. Y lo más alarmante, regresando otra vez a Gálatas 1 del 6 al 10, en el versículo 6, En el versículo 6 leíamos, dice, estoy maravillado que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. La palabra evangelio quiere decir buenas nuevas o buenas noticias, ¿verdad? Y dice aquí, este versículo dice que se alejaron estas personas para seguir un evangelio diferente. Y esto me llamaba mucho la atención, porque no dice, se fueron a seguir otras ideas, o se fueron a seguir otro Dios, o se fueron a seguir una religión que no es el cristianismo. Aunque el cristianismo sabemos que no es una religión, ¿verdad? Es una relación con Dios. Pero no dice eso, dice se fueron a seguir un evangelio diferente. Y esto es lo peligroso de estas... Ay, gracias. De lo que hay en la actualidad. Que nos presentan todas esas ideas y esas doctrinas como si fuera un evangelio. ¿Y quién en la actualidad quién no desea escuchar buenas noticias, verdad? Yo creo que hace una semana o hace unos días que fueron las elecciones, ¿verdad? ¿Cuántos hubiéramos deseado tener una noticia diferente, verdad? Pero no fue así. Pero todos tenemos ese deseo de escuchar buenas noticias. O sea, el mundo, los que están allá afuera también que no conocen de Cristo, tienen ganas de escuchar buenas noticias también. Y como les decía, lo peligroso no es que te muestren cosas malas porque sabemos identificar el bien y el mal. Pero lo difícil o lo peligroso es que te traen ideas buenas. Pero detrás de eso viene algo que no es muy bueno precisamente. Estoy yendo a unas clases con mis hijos que han sido una bendición. Es algo muy bonito, ¿verdad? Clases para educarnos cómo ser mejores papás, ¿verdad? Con los niños en cuanto a la manera de educarlos en ¿cómo se dice? Perdón, la alimentación, en muchas cosas, ¿verdad? Ha sido cómo hacer juguetes educativos y todo eso. Y ha sido muy padre. Hemos disfrutado mis hijos y yo el tiempo ahí y todo. Pero hace unos días decía una de las maestras, oh sí, todo esto es muy útil y no sé qué, y no nada más está esto. Ella decía, tienen que buscar algo espiritual. O sea, ustedes son muy buenas mamás y todo, y sean buenas mamás, buenos papás, pero busquen algo espiritual para su familia. Ya sea yoga o meditación, o vayan a una iglesia, o lo que sea que ustedes quieran, pero busquen algo espiritual para ustedes y para su familia. Esto es algo muy bueno. Y yo decía, o sea, tengo que orar, que el Señor me guíe a tomar lo que es bueno, pero dejar lo que no.
Y yo decía, gracias, yo en ese momento le di gracias a Dios porque yo le dije, gracias Señor porque tú me guías, ¿verdad? A lo que es bueno y lo que no. Pero ¿qué pasa a alguien que no tiene esa guía del Espíritu Santo? Se va con lo que le dan, ¿verdad? Porque se oye bien bonito. Y sí, o sea que si lo escuchamos a ojos del mundo, pues no tiene nada de malo, ¿verdad? No te está dando un mal consejo aparentemente, es algo muy bueno. Pero sabemos que la verdad solamente se encuentra en Cristo. Y hay, como les decía, hay doctrinas muy bonitas que nos hablan de amor, nos hablan de aceptación, de libertad, de tolerancia. Eso lo escuchamos por todas partes. Bueno, eso se habla en las escuelas, hasta en la televisión, ¿verdad? Nos hablan de eso. Pero ¿de qué te están hablando? ¿De un amor entre dos personas del mismo sexo? La palabra de Dios es muy clara al respecto. Y no vamos a decir algo que no es, ¿verdad? Sabemos lo que Dios dice acerca de eso. Hablan de aceptación a ese tipo de personas, ¿verdad? Y no tenemos nada en contra de ellos en absoluto. Valen la sangre de Cristo también. Y tenemos que orar por las personas que atraviesan por eso. Hablan de libertad. Dicen, tú eres libre de decidir por ti, de decidir por tu cuerpo, te pertenece, es tuyo y tú sabes lo que haces. Hablan de tolerancia, pero ¿tolerancia a qué? ¿Al pecado? Tenemos que cuidarnos de todo eso. Y como les decía, aparentemente no tiene nada de malo, la Biblia nos habla de estos valores, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Cuando nosotros a veces exponemos que tenemos una idea diferente, nos ven mal. En esta misma escuela que les digo, hace también un par de semanas, nos decían, cuando eduques a tus niños, no les pegues y no les digas no, porque los vas a frustrar. Y a mí me ha servido mucho porque yo me di cuenta de que, por ejemplo, yo con Mateo siempre andaba con que ¡no! ¿Verdad? La reacción de la mamá de que, ok, está el niño y de repente le estás diciendo no juegues en la mesa porque vas a tumbar la leche y la vas a tirar, vas a hacer un reguero. No juegues en la mesa, no juegues y de repente ¡pras! El vaso en el piso y el reguero de leche y todo eso y ya estás tarde, ¿verdad? Y así de aquí a que lo limpias. Entonces, ¿cuál es tu reacción cuando se cae el vaso al piso? ¡No! ¿Verdad? Entonces, yo me di cuenta que a veces te estaba reaccionando no de la mejor manera, ¿verdad? En vez de asustar al pobre niño y que terminara yo frustrada y él llorando, pues hay otras maneras, ¿verdad? De hacer las cosas mejor. Pero no hay que llegar a un extremo en ese aspecto, porque ellas dicen, nunca le digas no, nunca le pegues. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Dice, corrige al niño, ¿verdad? Desde temprana edad. Y incluso dice que la vara corrige. O sea que eso está permitido. Ojo. Y por favor no vayan a malinterpretar esto. No estamos hablando de violencia. Y no es como de que toma, ¿verdad? Y las manos pintadas ahí en el pobre niño, ¿verdad? Todo eso. No, pero sí hay que pedirle a Dios que nos dé la sabiduría para cuando haya la necesidad de recurrir a esta corrección, ¿verdad? Y como les decía, yo creo que como papás no es algo que nos guste. La primera vez que yo usé este tipo de correcciones, la usé la corrección y luego fui a mi cuarto y le cerré la puerta y lloré. Y yo creo que me dolió más a mí, ¿verdad? Y no es fácil, no es algo que uno hace por gusto. Pero si la palabra de Dios dice que hay que hacerlo, es porque si bien en su palabra es útil para nuestra vida y para la de nuestros hijos. Porque si no aplicamos esto ahorita, si no hacemos esto ahorita, va a llegar un punto en el que se va a salir de nuestras manos y ya no va a ser, te doy con la varita, mijo, ya va a ser, le hablo al 911 porque ya no lo puedo controlar. No queremos llegar a ese punto. Pero desgraciadamente es lo que la sociedad está enseñando. ¿Y qué vemos? Las correccionales llenas de chicos que ya sus papás no pueden con ellos. Y es triste. Pero aún así, a pesar de eso, siguen con la ideología de no le pegues al niño, déjalo libre, que haga lo que quiera, no lo frustres, no lo traumes, a pesar de que están viendo que los resultados no son los mejores. ¿Por qué?
porque son doctrinas de hombres, no están basadas en los principios de Dios, no están basadas en la Biblia, en lo que es su palabra. Entonces, como les decía, no tiene nada de malo estas cosas que ellos presentan, pero el problema es cuando nos dan una doctrina que nos desvía. O sea, hablábamos al principio de lo que es el evangelio, ¿verdad? ¿Y cuál es el evangelio que nosotros profesamos? ¿Cuál es nuestra fe? Es en Cristo. Amén. Cuando viene una doctrina y te la presentan muy bonita y todo, que parece que tu vida va a ser perfecta y todo esto, ¿cómo identificar cuando no es algo de Dios? Cuando esto que te están presentando te desvía de la esencia. Los falsos evangelios te dicen que con tu esfuerzo tú te vas a acercar a Dios. Y ahí es donde viene la confusión, porque te están hablando de acercarte a Dios, pero te están diciendo con tu esfuerzo, con lo que tú hagas. Búscalo, pórtate bien, haz las cosas de esta manera, pero son esfuerzos humanos. Y como veíamos, como nos decía el pastor, las doctrinas más peligrosas no son las que son abiertamente malas, ¿verdad? O sea, si te dicen esto es veneno, no te lo vas a tomar. Pero si te lo ponen en un vaso con hielitos y todo, y pues, tú piensas que es cualquier otra bebida, tú llegas y te lo tomas, ¿verdad? Eso es lo difícil. Entonces, como veíamos en el versículo 7 de Gálatas 1, dice la palabra, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y si me pueden acompañar por favor a Efesios 4:14. Efesios 4:14 Efesios es otra carta, no a los de Gálatas, sino a los de Éfeso, pero escrita también por el apóstol Pablo. Hoy sí estamos hablando mucho del hermano Pablo. Dice Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Como dice este versículo, dice por estratagema de hombres. Estas doctrinas falsas vienen, y si tú te pones un poquito a pensar, empiezas luego a identificar, oh, yo he escuchado esto en tal parte, ¿verdad? De tal persona, o quizá en una iglesia donde haya sido en alguna ocasión, ¿verdad? Y enseñan la fe, pero te hablan acerca de Cristo y te dicen, tienes que pagar una manda, tienes que hacer un sacrificio, tienes que hacer esto, como si el sacrificio que Jesús hizo en la cruz no fuera suficiente. Imagínate, lo están poniendo de esta manera. Cuando tú haces eso, cuando tú le quieres ayudar, entre comillas, a Dios, es estarle diciendo, ¿sabes qué, Jesús? Tu sacrificio en la cruz no es suficiente, déjame ayudarte. O sea, tu muerte en la cruz no me salva, pero lo que yo voy a hacer sí puede. Y eso, pues, sabemos que no es cierto. Como les decía, la manera de identificar una falsa doctrina, un falso evangelio, es porque le quita la esencia. Lo primero que tenemos que hacer es conocer bien nuestra doctrina. ¿Cuántos de aquí han tomado las clases de doctrina básica? ¿Cuántos vienen los domingos en la mañana? Me tocó la bendición hace unos años el pastor nos dio lo que son las 20 doctrinas básicas. Tomó que alrededor de 2 años, todos los lunes, las 20 doctrinas. Y entre esas 20 vimos 3 puntos. Uno era Jesús es Dios. Otro de esos, por mencionar 3 nada más, la salvación es por fe. Y otro de esos es que fuimos creados para la alabanza de la gloria de Dios. Cuando algo venga en contra de esos principios,
es porque no viene de Dios. Es porque le está quitando la esencia. Y para ponerlo en palabras que se entienda un poquito mejor, voy a dar un ejemplo medio chistoso o medio raro, pero cuando le quitas la esencia a algo, ya no es lo que esperabas. Hace como 2 semanas o 3, salimos a un paseo, Daniel y los niños y yo, fuimos a un lugar aquí por 360, donde hay unas trailitas de comida, hay juegos para los niños, está muy bonito el lugar. Y luego llegamos ahí, estamos buscando qué comer, ¿verdad? Había variedad. Pero de repente nos llamó tanto la atención de que vemos en una trailita que dice comida mexicana. Y era el único de comida mexicana. Todos había cubana, hawaiana y mucha americana, ¿verdad? Y ahí nomás una trailita de comida mexicana, así como que, nos dejaron un rinconcito ahí a los mexicanos. Y luego sigo leyendo el letrero y luego dice tacos al pastor y no sé cuánto. Y luego dice vegano. Y nos quedamos como que, dice Daniel, ¿cómo es eso posible? Y le dice, a ver, explícame bien, ¿qué es lo vegano? Y luego le digo, pues los vegetarianos no comen nada de origen animal, ¿verdad? Excepto algunos derivados. Pero los veganos, esos no comen ni derivados de animal, o sea, ni leche, ni mantequilla, ni nada que venga de un producto animal. Entonces, ¿cómo puede ser tacos al pastor veganos? O sea, como que se contradice totalmente. Bueno, no los compramos ese día, pero los dos dijimos, vamos a regresar a conocer los dichosos tacos al pastor vegetarianos, ¿verdad? Veganos, perdón. Pero imagínense, o sea, tú pides unos tacos al pastor y estás esperando ahí su carnita, ¿verdad? Su cebollita, salsita, limoncito, ya nos dio hambre. Todo eso, y te dan tus tacos, o sea, pues nomás le falta la carne. ¿Tú pagarías por algo así? Pues claro que no, o sea, le están quitando lo que es la esencia del taco. Entonces, de esta manera, son las falsas doctrinas, son como el taco vegano. O sea, no tiene la carne, no tiene lo que lo hace ser un taco. Por lo menos los del pastor, pues ya si te dicen un taco de lechuga, pues ya te estás haciendo la idea, ¿verdad? Pero si te dicen un taco al pastor, tú esperas toda la carne ahí, ¿verdad? Entonces, como les decía, estas falsas doctrinas te desvían de la esencia. O sea, la esencia de nuestra doctrina es Cristo Jesús. Él es el centro de nuestra vida, es el centro de lo que creemos y todo lo demás gira alrededor de Él. Si no es así, es una falsa doctrina. Y la palabra de Dios nos habla cómo debemos de reaccionar ante una falsa doctrina. Si me pueden acompañar, por favor, a 2 de Juan 1:10. 2 de Juan casi al final. 2 de Juan 1:10 dice la palabra de Dios: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en la casa ni le digas bienvenido. O sea, no recibas esto. Si tú identificas esto, no lo recibas. Tienes que ser bien tajante en este aspecto. No podemos decir, pues como que se ve bonito, ¿verdad? Decíamos, la relación con Cristo y al hablar en el aspecto de doctrina es como el matrimonio, ¿verdad? En esta no hay término medio, ¿verdad? Cuando hablamos de doctrinas no hay término medio, es o no es. Es como, por ejemplo, como les decía, el matrimonio. Imagínense que me digan, ¿eres la esposa de Daniel? Pues más o menos, ¿verdad? No. La doctrina es de esa manera, no hay términos medios, tenemos que ser bien tajantes en eso. ¿Y cuál es la razón por la que tenemos que ser así, de esta manera? De ser, la palabra para describir esto mejor es un celo. Tenemos que ser celosos de nuestra doctrina, de lo que nosotros creemos y de lo que se nos ha enseñado y de lo que le enseñamos a nuestros hijos. Y por desgracia también,
quisiéramos tener más control en lo que aprenden en la escuela. No es así, pero tenemos que estar al pendiente de lo que nuestros hijos aprenden en la escuela, allá afuera, y corregir lo que se les enseña mal. ¿Por qué tenemos que ser así? Dice el verso 9 de Gálatas, volviendo otra vez a los primeros versículos que leíamos. En el verso 9 dice la palabra de Dios: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y buscaba el significado de esta palabra anatema, y dice anatema quiere decir la persona que cae bajo la maldición de Dios. ¡Qué fuerte! Sí, así es. No, sabemos que tenemos un enemigo y es Satanás. Y nadie quiere meterse con Satanás, ¿verdad? Pero imagínense el que se mete con Dios, porque Satanás está vencido. Pero el poder de Dios es ilimitado. Y me llamaba la atención aquí en esta parte que decía, como antes lo he dicho, porque un versículo antes dice esta palabra, anatema. Dice que el que cambia la doctrina o el que le añade o el que le quita es anatema. Pero aquí dice, lo repito una segunda vez. O sea, Dios quiere que esto quede bien claro, ¿verdad? Y un ejemplo de esto me hizo recordar cuando estaba en la escuela, no hace mucho, cuando iba a la escuela en lo que viene siendo high school, bueno, en México es la escuela preparatoria, estaba haciendo servicio social en el hospital y todos los estudiantes nos quejábamos de que los enfermeras y médicos que trabajaban ahí eran pero implacables con los estudiantes. O sea, decíamos, es que ¿qué les pasa? O sea, se creen Dios y todo eso. Y bueno, sí, a veces tienen un poquito de complejo de Dios, ¿verdad? Pero eran tremendos con nosotros. Y una vez, o sea, hubo una situación ahí en la que yo ya no aguanté y fui a hablar con la persona que supervisaba nuestro servicio social ahí. Y fui y yo me desahogué y yo le dije, es que se portan bien sangrones, que no sé qué, y son muy déspotas con nosotros y con los estudiantes y no sé qué, no sé cuánto. Y él me dijo, tienen que entender una cosa como estudiantes, la manera que son ellos, porque yo le decía, es que no nos dejan hacer nuestro trabajo bien, ¿verdad? Estamos practicando, necesitamos practicar. Y dijo, ten en cuenta que no estás practicando, no estás en un restaurante practicando con comida, no estás manejando un auto, ¿verdad? Que a veces cometes un error y puede ser peligroso, pero en un hospital estás tratando con vidas, con personas. O sea, hay otros trabajos en los que quizá podemos tener un poquito de error, ¿verdad? Un margen de error más amplio, pero tú te pondrías en las manos de un médico, de que, sí, practícale, y si te equivocas, pues echando, como dice ese dicho tan famoso en México, ¿verdad? Dice que echando a perder se aprende. Pues si un médico tiene ese como lema, pues no va a tener clientes jamás, ¿verdad? Entonces estamos hablando de vidas, de personas. Y la razón por la que en este aspecto de la doctrina tenemos que ser de esa manera, con mucho celo y con el tener mucho cuidado y ser muy estrictos con esto, es porque también estamos hablando de vidas. Imagínense, si un médico lo ve de esta manera, hablando de la vida física de una persona, hablando de la vida eterna, ¿cuánto más? Y pasando al versículo 10, de ahí mismo de Gálatas, dice la palabra de Dios, pues ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y la verdad es que no va a ser fácil. No es fácil defender lo que creemos, no es fácil defender nuestra fe allá afuera. ¿Verdad? Yo creo que todos sabemos esto, allá con nuestra familia o en la escuela o en nuestros trabajos. Cuando ponemos una de nuestras ideas, ¿verdad? De los principios que hemos aprendido en Dios, algunas personas lo van a tomar bien, pero otras quizá no. Y nos van a ver como nos tachan de religiosos
o nos ven mal. Como les decía, cuando no estamos de acuerdo con lo que hablan allá afuera acerca de la tolerancia a las relaciones entre personas del mismo sexo, entonces ¿qué nos llaman? Homofóbicos, intolerantes, y quedamos mal. Pero como decía este versículo, ¿a quién estamos tratando de agradar? Y como les decía, no es fácil y nunca ha sido fácil. Desde los tiempos de Jesús, toda la historia, estos 2000 años que han pasado hasta la actualidad, los cristianos nunca han tenido una vida fácil. Siempre han ido en contra de la corriente de este mundo. Nuestra historia está llena incluso de épocas en las que los cristianos eran martirizados, y en la actualidad todavía eso sucede. A veces pensamos como que eso fue hace muchos años, ya hemos avanzado en ideas, en tecnología, esas cosas ya no pasan, pero aún ahorita todavía podemos ver eso. Así que en conclusión, como decía este versículo al final, agradar a los hombres es agradar a la carne, y esto lleva a la muerte. Nuestro deber como cristianos es buscar a Dios, agradarlo a Él todos los días de nuestra vida, y tenemos que todos los días, en cada cosa que vamos a hacer, y especialmente cuando tomamos decisiones, tenemos que hacernos la pregunta a nosotros mismos: ¿a quién estamos agradando? ¿A quién estamos buscando? ¿Agradar a Dios o agradar a las personas? O agradar incluso a nuestros deseos. A veces nuestros deseos están en contra de la voluntad de Dios. Y agradar a la carne es muerte, pero agradar a Dios es vida. Y ese es el evangelio de verdad. Dice aquí en el último versículo que leíamos, la segunda parte, dice: si todavía agradara a los hombres, entonces no sería siervo de Cristo. ¿Somos siervos de Cristo? Amén. Venga lo que venga. Amén. No se escucharon muchos amenes, pero yo sé que a veces no lo decimos, pero en nuestro corazón así es. Y tenemos esta verdad, este evangelio que el Señor nos ha concedido por su gracia y por su misericordia. Hemos sido salvos por fe. Pero todavía hay muchas personas allá afuera que todavía no gozan de esa verdad que nosotros gozamos. Y estamos a unas pocas semanas del Día del Amigo, de este 4 de diciembre. ¿Cuántos estamos orando por ese día? ¿Cuántos hemos repartido una tarjetita, una invitación? Creo que en la parte de atrás hay esas invitaciones. Es nuestro deber no quedarnos con esa verdad, sino hablarla. Es nuestro deber llevar las buenas nuevas de vida eterna. Y allá afuera tratan de solucionar tu vida, pero tu vida terrenal. Dios quiere solucionar tus problemas, pero para la eternidad. Tenemos que llevar ese mensaje, amén. ¿Cuántos están dispuestos a hacerlo? Bueno, pues vamos a orar. Les voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Miren, no lo planeé, pero aquí está, me lo acabo de encontrar. Esto es lo que tenemos, es algo bien sencillo, llevar esta invitación. Pero junto con esto tiene que ir la oración, porque aún en este aspecto tenemos que depender de Dios. Nosotros llevamos esto, pero cuando oramos el Espíritu Santo hace la obra en los corazones. Y ese día lo proclamamos de victoria, que muchas personas van a estar aquí. Y muchas de esas personas, yo creo que la mayoría son familiares o son amigos a los que amamos. Así que vamos a ponernos en la brecha por ellos. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias Señor, porque eres bueno Señor, porque a ti te plació Señor, darnos Señor de tu pan espiritual Señor, la sana doctrina Señor, que solo hay en ti Padre, porque tu palabra dice Señor que no hay otro camino Señor, que solo tú Jesús eres el camino, la verdad y la vida, que nadie va al Padre si no es por ti Jesús.
Padre, y a ti que nos has llamado a ese camino, Señor, también, Señor, nos has hecho el llamado, Señor, para llevar tus buenas nuevas, Señor, a los demás, Señor, a los que aún están perdidos, Señor, y que te necesitan, Señor. La necesidad de ti es tanta, Señor. Padre, que no callemos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Llena nuestra boca, Señor, cuando estemos allá afuera, Señor, cuando demos esa invitación, Señor. Padre, que podamos hablar de ti, Señor, de tu amor, de tu verdad, Señor. Y Padre, que podamos también, Señor, predicar no solo de palabras, Señor, sino con el testimonio, Señor, que nuestras vidas hablen, Señor, de tu amor, Señor, de tu verdad, Señor, no de lo que este mundo ofrece, Señor, sino de tu verdad. Gracias, Señor, y todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos le dan ese aplauso más fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores?